Cuando piensas en zonas sísmicas, probablemente te viene a la mente California, Japón o Chile. Pero, ¿y si te dijera que bajo la famosa superficie tranquila del Reino Unido hay una sorprendente cantidad de actividad sísmica? Cada año, cientos de temblores sacuden Gran Bretaña, insinuando que algo más grande podría estar a punto de ocurrir. Entonces, ¿está el Reino Unido en riesgo a sufrir un gran terremoto destructivo? ¿Y qué pasará cuando ocurra? Todo esto puede sonar raro porque el Reino Unido no está cerca de los límites de ninguna placa tectónica, pero no significa que no pueda tener terremotos. El Reino Unido, con sus colinas verdes onduladas y pintorescos pueblos, probablemente ni siquiera estaría entre los primeros 100 lugares en los que pensarías al hablar de terremotos. Sin embargo, bajo esta superficie aparentemente tranquila, Gran Bretaña se asienta sobre un paisaje geológico complejo que experimenta cientos de sismos cada año. La mayoría son demasiado pequeños para sentirse, pero el hecho de que ocurran es una señal clara de que la Tierra aquí está lejos de estar quieta. Y además, está el hecho de que el Reino Unido es un país insular. Estos raramente existen sin algún tipo de actividad tectónica, aunque no sea constante. Geográficamente, el Reino Unido es una nación insular, compuesta principalmente por Gran Bretaña y la parte noreste de la isla de Irlanda, junto con muchas islas más pequeñas. Y su paisaje es sorprendentemente diverso, aunque la imagen más común del campo británico es la de colinas suaves y onduladas. También están las montañas escarpadas de Escocia y Gales, hasta las llanuras planas y bajas del este de Inglaterra. Esta variedad, por supuesto, es resultado directo de millones de años de actividad geológica. A diferencia de los países situados en límites activos de placas tectónicas, donde enormes placas se rozan entre sí, el Reino Unido se encuentra firmemente en medio de la placa euroasiática. Probablemente por eso nadie supone que el país estaría por tener un terremoto destructivo. Después de todo, los límites de placas suelen ser donde ocurre toda la acción. Esto podría llevar a pensar que el Reino Unido debería ser sísmicamente inactivo. Sin embargo, incluso dentro del interior estable de una placa tectónica, pueden acumularse tensiones, y antiguas fallas pueden reactivarse. Piénsalo como un pedazo de madera vieja. Incluso después de haber sido cortada e instalada, las presiones internas pueden hacer que crujan y se muevan a lo largo de sus vetas. La zona sísmica de Nueva Madrid, en medio de Norteamérica, es una región tectónicamente activa similar. Volviendo al Reino Unido, su pasado geológico es muy rico, pero también violento. Hace cientos de millones de años, Gran Bretaña era parte de un supercontinente y vivió colisiones colosales mientras las masas de tierra se movían y se unían. Estos antiguos eventos crearon fallas profundas, fracturas en la corteza terrestre donde las rocas se desplazaron unas con otras. Aunque estas fallas ahora están en su mayoría inactivas en términos de movimiento mayor de placas, representan zonas de debilidad. Hoy en día, las fuerzas distantes de la expansión de la dorsal mesoatlántica al oeste y la colisión de las placas africana y euroasiática al sur transmiten tensiones a lo largo de toda la placa euroasiática. Estas tensiones, aunque sutiles, son suficientes para reactivar ocasionalmente estas viejas fallas enterradas bajo el Reino Unido. Una de las características geológicas más importantes que influyen en la sismicidad del Reino Unido es la presencia de numerosos eventos antiguos de formación de montañas, conocidos como orogenias. La orogenia caledónica, que ocurrió entre hace aproximadamente 490 y 390 millones de años, dio forma a gran parte de Escocia, el norte de Inglaterra y Gales. Más tarde, la orogenia varisca, entre hace unos 370 a 280 millones de años, impactó el sur de Inglaterra y Gales. Estos eventos no solo formaron montañas, también crearon redes complejas de fallas, muchas de las cuales aún permanecen bajo la superficie hoy. Así que aunque el Reino Unido no se encuentre en un límite de placas importante, su actividad sísmica es consecuencia de esas debilidades heredadas. Imagina que la corteza terrestre aquí es un antiguo mosaico gigante. Las piezas están mayormente estables, pero las líneas de unión, esas fallas antiguas, todavía son susceptibles a pequeños movimientos, cuando las fuerzas más amplias de la placa euroasiática empujan y tiran. Cuando se acumula suficiente tensión a lo largo de una de estas fallas enterradas, las rocas se deslizan abruptamente, liberando energía en forma de ondas sísmicas, también conocidas como terremoto. Pero aquí viene lo más importante. Estos sismos suelen ser superficiales, ocurriendo en la corteza superior, a profundidades que van de 5 a 20 kilómetros. Puede parecer profundo, pero en realidad es bastante superficial. Y esta poca profundidad significa que incluso terremotos moderados pueden sentirse en un área muy amplia, ya que la energía no tiene que viajar mucho hasta la superficie. Eso también significa que esos terremotos golpean con más fuerza.
Ahora todo esto puede sonar teórico, así que ¿cuál es exactamente el historial sísmico del Reino Unido? Una vez más, dejé de lado a un patrocinador en este video porque quiero contarles todo sobre mi increíble Substack. Cada semana escribo artículos adicionales que acompañan a mis videos. Y es 100% gratis, siempre y para siempre. Así que entra a geographyjeff.substack.com para suscribirte. Únete a esta comunidad geográfica que crece rápidamente. Para muchos, la idea de un terremoto en el Reino Unido evoca la imagen de un pequeño temblor. Tal vez una taza de té que se sacude, en lugar de un evento geológico serio. Sin embargo, la historia sísmica del Reino Unido es mucho más activa de lo que su reputación tranquila sugiere, ofreciendo evidencia convincente de que los terremotos importantes no son una rareza, sino una característica que, aunque poco común, se repite. Aunque los registros instrumentales son una invención relativamente moderna, los reportes de sismos sentidos se remontan siglos atrás en Gran Bretaña. Uno de los informes más antiguos y confiables data del año 974, y aunque hay pocos detalles, los reportes indican que el sismo fue lo bastante fuerte como para afectar a toda Inglaterra. Basta decir que no fue un pequeño sacudón, fue algo más grande. Aún más impactante es el terremoto de los estrechos de Dover, en 1382, considerado uno de los sismos medievales más fuertes que afectaron al Reino Unido. Las fuentes históricas describen daños generalizados en Londres y el sureste, con informes de agujas de iglesias colapsando y fuertes sacudidas sentidas en partes de Inglaterra, Francia y Flandes. Este evento nos recuerda que terremotos poderosos han ocurrido en suelo británico mucho antes de que existieran los sismógrafos. Avanzando unos cuantos siglos, el Reino Unido sería golpeado por otro evento sísmico preocupante. Los terremotos de Londres de 1750 causaron un gran impacto en la capital del país. El 8 de marzo, un terremoto rompió paredes y derribó chimeneas en toda la ciudad. Este evento incluso inspiró sermones y un amplio debate público, con algunos temiendo un castigo divino. Aunque estos relatos históricos son anecdóticos, nos muestran una población muy consciente de los ocasionales temblores bajo sus pies. Sin embargo, con la llegada de la sismología en el siglo XIX y principios del XX, la frecuencia y distribución de los terremotos en el Reino Unido se comprendieron mucho mejor. Según el Servicio Geológico Británico, el Reino Unido en realidad experimenta cientos de sismos cada año, aunque la gran mayoría son tan pequeños que solo pueden ser detectados por equipos especializados. Pero aunque ocurren cientos cada año, solo entre 20 y 30 son realmente sentidos por las personas, y aún esos suelen ser muy débiles. A pesar de esta actividad constante pero de bajo nivel, hay varios sismos modernos notables que destacan. El terremoto de Colchester, en 1884, sigue siendo uno de los más destructivos registrados en la historia del Reino Unido. Golpeó el 22 de abril y devastó partes de Essex, dañando más de 1.200 edificios, destruyendo chimeneas y agrietando paredes. Su magnitud estimada, entre 4.6 y 5.1, demuestra que incluso los terremotos moderados pueden tener impactos significativos a nivel local, especialmente en estructuras antiguas o menos resistentes. El terremoto de Dogger Bank en 1931, que ocurrió frente a las costas de Newcastle y Hull, fue lo suficientemente fuerte como para generar un tsunami. Al final no causó muchos daños, pero el simple hecho de que eso fuera posible fue bastante alarmante. Más recientemente, el terremoto de Market Rasen en 2008, en Lincolnshire, con una magnitud de 5.2, fue el mayor terremoto terrestre en el Reino Unido en casi 25 años. Se sintió en gran parte de Inglaterra e incluso en zonas de Gales y Escocia, causando daños estructurales menores y haciendo caer objetos de estantes. Aunque no se reportaron muertes, sirvió como un recordatorio generalizado de que los eventos sísmicos importantes no están confinados a tierras lejanas. De forma similar, el terremoto de Gales de 2018, con una magnitud de 4.4, provocó sacudidas generalizadas en el sur del país, trayendo la realidad de la actividad sísmica a una nueva generación. Así que basta con decir que el Reino Unido es mucho más sísmicamente activo de lo que su reputación sugiere. Lo que nos lleva a la pregunta final de este video. ¿Está el Reino Unido en riesgo a sufrir un gran evento sísmico? El Reino Unido tiene un historial constante de actividad sísmica, aunque su reputación no lo sugiera. Y junto con los registros históricos de sismos moderados, muchos sismólogos han llegado a una conclusión preocupante. El Reino Unido podría estar en riesgo de sufrir un terremoto capaz de causar daños importantes. Pero aclaremos algo primero. El concepto de un terremoto en riesgo, algo que se escucha mucho sobre lugares como California, en realidad no tiene que ver con los tiempos exactos, como el horario de un tren.
Más bien, se relaciona con la probabilidad estadística de que ocurra actividad sísmica en una falla o en una región determinada. Imagina una banda elástica que se estira lentamente. La tensión se acumula con el tiempo hasta que alcanza un punto de quiebre. Y entonces, la banda se rompe, liberando esa tensión. De forma similar, las fuerzas tectónicas cargan tensión constantemente sobre las antiguas fallas del Reino Unido. Dado que los terremotos importantes en regiones intraplaca como el Reino Unido tienden a ocurrir a intervalos irregulares, largos periodos sin actividad pueden indicar una acumulación de tensión que eventualmente será liberada. Pero aunque los terremotos históricos del Reino Unido no sean gigantescos a nivel mundial, en un país que no está preparado para sacudidas sísmicas, puede tener un gran impacto. La preocupación principal no es necesariamente un catastrófico terremoto de magnitud 9, 8 o incluso 7. Estos son muy poco probables en el Reino Unido, así que puedes dejar de preocuparte por eso. La verdadera amenaza, en cambio, está en un sismo moderado, probablemente de magnitud entre 5 y 6, que ocurra en una zona poblada. Porque aquí está el verdadero problema. Los edificios en el Reino Unido generalmente no están diseñados para resistir sismos importantes. Piensa en construcciones antiguas de mampostería no reforzada, algo bastante común en el país, porque a diferencia de las regiones propensas a terremotos, los códigos de construcción en el Reino Unido no suelen exigir estructuras preparadas para sacudidas sísmicas. De hecho, muchas ciudades británicas, pero especialmente aquellas con centros históricos, están llenas de edificios que son especialmente vulnerables incluso ante temblores moderados. Y aquí viene una realidad desafortunada sobre todos los terremotos. Sin importar la magnitud, lo que causa más daño es el colapso de edificios e infraestructura. Una ciudad construida para resistir terremotos de magnitud 8 resistirá mejor que una ciudad no preparada para una de magnitud 6. Así que una sacudida significativa en el Reino Unido podría causar daños estructurales generalizados, colapsos de chimeneas e incluso edificios, daños en infraestructura o hasta provocar lesiones graves o muertes. Pero hay otro problema importante en el Reino Unido. El país tiene una vulnerabilidad crítica en sus instalaciones nucleares. Muchas de estas plantas fueron diseñadas y construidas hace décadas, mucho antes de que existiera una comprensión moderna de los riesgos sísmicos, y ciertamente no con los exigentes estándares sísmicos que existen en lugares como Japón o California. Aunque los operadores aseguran que las instalaciones son robustas, el simple hecho de haber sido construidas con bajo riesgo sísmico genera preocupación. Un terremoto moderado inesperado podría poner a prueba esos antiguos diseños de formas para las que nunca fueron preparados, generando riesgos de daño, liberación de materiales radiactivos y la complejidad de los protocolos de seguridad en tales eventos. La idea de que infraestructura crítica nacional, como las redes eléctricas o los sistemas de transporte, pueda quedar comprometida por un evento geológico relativamente común, revela una omisión significativa. Esto no quiere decir que las plantas nucleares sean inseguras, pero sí que son mucho más sensibles a cualquier evento natural. Y cuando no están construidas específicamente para resistir esos eventos, pueden ocurrir cosas malas. Solo pregúntale a Japón y el terremoto de 2011 en Fukushima, con su posterior crisis nuclear. A todo esto se suma el efecto acumulativo de un enjambre de sismos menores, donde una serie de temblores ocurre durante días o semanas. Aunque cada sismo por separado sea leve, las sacudidas continuas pueden debilitar estructuras con cada golpe sucesivo, generar pánico generalizado y saturar a los servicios de emergencia, provocando potencialmente más daño y caos que un solo evento más fuerte. Así que, la cuestión no es si el Reino Unido sentirá otro terremoto moderado, sino cuándo. Y dependiendo de dónde ocurra, se determinará el nivel de daño que causará. El Reino Unido es más susceptible a los terremotos de lo que probablemente mucha gente piensa. Pero aunque este país no sea tan propenso como Japón, Chile o California, su falta de preparación general significa que el impacto de un sismo moderado se sentirá con mucha fuerza. Espero que hayas disfrutado aprender sobre la sorprendente reputación sísmica del Reino Unido. Si fue así, asegúrate de ver este otro video que explica qué pasaría si se produce un gran terremoto en el noroeste del Pacífico. Gracias por verme. Hasta la próxima.